La Banda Cambiaria. Información sin reservas. Seguimos, Álvaro, en La Banda Cambiaria y había, en la presentación dijimos varias buenas noticias. Esta no la habíamos contado, pero se la vamos a contar a nuestros oyentes ahora y tiene que ver con que el Parque Industrial de Alvear presentó su libro El sueño de una generación, un texto que reúne un poco la historia de este polo productivo ubicado en el sur de Rosario que cumple 50 años y hay muchísimas cosas para contar. Ese libro es excelente, por supuesto, pero vamos a analizar un poquito la historia, el repaso de lo que pasó en este lugar aquí muy cerquita en el Gran Rosario, y para eso está en comunicación con nosotros Camilo Boffelli, que es el gerente del Parque Industrial Alvear, a quien saludamos. Camilo, Álvaro Torriglia, Sandra Sicaré te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que, primero gracias porque pudimos estar en la presentación del libro y la verdad que la convocatoria de los empresarios allí fue multitudinaria, todo muy emotivo, con muchas ganas de participar y ser protagonistas de ese momento. Sí, la verdad que sí. Teníamos expectativa y la verdad que te diría que la superó porque un libro que de muchos años, mucho tiempo de producción, de pensarlo, de discutirlo, de charlarlo, y queríamos compartirlo. Si bien ya lo habíamos adelantado en lo que fue el evento de fin del año pasado, no habíamos hecho todavía la presentación oficial. Y la verdad que sí, fue muy placentero contar con la presencia de tanto de los empresarios como de las autoridades de las localidades cercanas. La verdad que, estuvo el secretario de Industria también, que lo que fue muy, muy gratificante para nosotros. Ahí en este libro, que entiendo que la coordinación y un poco el trabajo estuvo al frente José Bogione, que también estuvo presente ahí en la presentación del libro y estuvo también muy, muy amable en el recorrido con la visita que estuvimos haciendo. Lo que se cuenta también es que el Parque Industrial de Alvear es pionero en los parques industriales en la provincia y también a nivel del país, ¿no? Así es. Vos sabés que es un proyecto que la idea nace hace 50 años ya, o más de 50 años, pero que tardó mucho tiempo en concretarse, en realizarse como se había soñado, como se había pensado. Nosotros siempre decimos que en el origen, en el fin de la década del 60, principio del 70, que la provincia de Santa Fe, a través de la Organización de las Naciones Unidas y el ONUDI, que es un organismo para el desarrollo industrial, hace la planificación y el estudio de implantación de parques industriales en la provincia. Era como algo novedoso, digamos, totalmente adelantado a la época, pensar en una industria instalada a 15, 20 kilómetros de Rosario. Parecía una locura en aquel momento trasladarse esta distancia, que hoy parece nada, que hoy prácticamente estamos al lado. En aquel momento no parecía practicable. Eso sumado, por supuesto, a los vaivenes de la economía argentina y las trabas y las complicaciones respecto a la infraestructura, ¿no? Al desarrollo de la infraestructura, con lo cual se veía como una linda idea, un gran sueño, por eso un poco el nombre del libro, pero realmente por lo menos 20, 25 años adelantado a la época, ¿no? Fue algo visionario, ¿no? ¿Y cómo, cuál es un poco la idea a partir de la cual alguien piensa, porque acá hubo involucrada también, comentaban en la presentación del libro, a asesores que venían de otros países, es decir, ¿cómo es que se llega a la idea de pensar algo que después cristaliza quizás 10, 20 años después, ¿no? Mirá, es larga la respuesta, yo creo, ¿no? Es una cuestión más filosófica, te diría, pero la realidad como debería ser y como debería planificarse el mundo, ¿no? No pensando en el día a día o en el semana a semana, sino pensando 50 años vista. La verdad que sería lo ideal, y en algún momento se hizo. En algún momento las ciudades y las civilizaciones se pensaron así, sin duda, ¿no? La verdad que ojalá podríamos retomar esa senda de planificar de acá a 30, 40, 50 años. La verdad que en Argentina era muy difícil, pero sí, sin duda, por eso se contrató se hizo un convenio con Naciones Unidas. En aquel momento vinieron expertos de todas las áreas, donde se hizo el estudio primero de la localización, posteriormente la parte legal, después la zonificación dentro del parque, donde ubicar cada industria,
la verdad que un buen laburo, muy buen laburo y pensado a conciencia. Pero bueno, de nuevo, después el golpe de realidad del día a día lo llevó a que el parque, la verdad que se hizo en aquel momento o en aquellos años era imposible instalarse, ¿no? Porque después venía la problemática de la infraestructura, los medios de transporte, la energía eléctrica, la mano de obra. No es lo mismo buscar mano de obra para Rosario que para acá en aquel momento, ¿no? Movilizarla. Pero bueno, hoy eso parece algo del pasado, algo lejano y algo totalmente naturalizado, pero bueno, fueron 50 años de crecimiento y de aprendizaje. Y Camilo, ¿cómo arranca esto? O sea, vos decís, bueno, esto fue la idea, se plasmó, digo, ¿cuándo empieza a tomar forma? Digo, por ejemplo, el loteo de los terrenos, la compra de los terrenos por parte de las empresas, ¿cómo empieza a moverse o cuándo, no? Mira, cuando se hace, una vez que se proyecta el parque, se lanza, se publicita, te diría que en muy poco tiempo los lotes se adjudican, se venden, los industriales rosarinos de aquel momento, sobre todo metalúrgicos, compran. Eran precios promocionales, precios muy promocionales, carentes de infraestructura el parque, sí. Por eso los precios, ¿no? Que creo que eso fue por ahí posiblemente un error, ¿no? De decir, che, si hago el parque lo hago con toda la infraestructura y lo cobro lo que lo tengo que cobrar. No simplemente entrego la tierra y después la infraestructura pasa a ser un problema, digamos. Ahora, como te dije, se vendieron los lotes, rápidamente hubo interesados. ¿Quién se instaló? Nadie. Claro. Pasaron años que nadie se instalaba, o sea, quedó ahí en la intención nomás, o en la ilusión. De repente, en el medio, por supuesto, los vaivenes de la economía, gobierno militar de por medio, entonces iba pasando de manos, la provincia se hacía cargo, después venía otro gobierno y decía, no nos interesa, lo tomaba, hasta que justamente empieza a caminar cuando un grupo de industriales que no estaban instalados en el parque, pero tenían justamente este sueño, esta visión, empiezan a gestionar ellos, a reunirse, a tirar ideas, a juntar algo de dinero para las obras menores, a presentar proyectos a la provincia. Cuando ellos lo empiezan a caminar, digamos, y empiezan a vivir el parque más allá de que no estaban instalados acá. Posteriormente, el salto, digamos, la transformación radical del parque cuando se produce, y década del 90, durante la década del 90, cuando los que administran el parque son los que lo vivían, las pocas industrias que se habían instalado, ya ellos toman la conducción. Y bueno, ahí el parque empieza a acelerar y a crecer porque vivían acá, digamos, trabajaban acá, tenían su industria acá y eran los que conducían el parque. Ahí empieza a generarse esta sinergia que nos lleva hasta lo que somos hoy, ¿no? Y paradójicamente, en un momento de la economía en el cual no siempre era muy favorable macroeconómicamente a la industrialización, a las industrias, ¿no? Bueno, eso sí, con esos vaivenes, ¿viste? Esos vaivenes que todos conocemos perfectamente y bueno, condicionados por esas cuestiones. A veces avanzamos un poquito más rápido, a veces un poquito más lento, pero bueno, desde aquel momento te diría que se implantó esa genética, decimos nosotros, del parque, de crecer, de mirar para adelante, de ir por más, de seguir pensando el parque como el parque, cómo puede generar servicios y soluciones para las empresas que están instaladas. En ese recorrido no puedo dejar de nombrar el apoyo de la provincia, con el signo político que fuera, independientemente de eso, la verdad que la Secretaría de Industria, el Ministerio de Producción, en todo momento nos acompañaron, nos empujaron, nos dieron el empujoncito inicial, digamos, para que nosotros avancemos. ¿Qué te quiero decir? Apareció una necesidad, por ejemplo, el gas, y nosotros trabajábamos, generábamos el proyecto, generábamos las opciones, y la verdad que la provincia en ese sentido nos ayudaba, nos acompañaba en el arranque. Por supuesto, después nosotros terminábamos haciendo gran parte o la mayoría del trabajo, de los aportes, pero siempre estuvo acompañando, digamos, esos proyectos. En ese sentido hicimos el gas, después hicimos red de agua, hicimos red de cloacas, un centro tecnológico, un centro de servicio, bueno, montones de obras que con esa fórmula, ¿no? La provincia rápidamente entendió que nos ayudaba con algún aporte, pero a los 6-7 meses la obra estaba hecha, claro. Entonces venía otro aporte, o sea, se generó ese círculo virtuoso
y de colaboración pública-privada, que la verdad que acá en el parque ustedes lo vieron cuando estuvieron acá, creo que eso está a la vista, ¿no? Vos mencionabas eso, cómo funcionaba, y nos contabas en esa oportunidad que o actualmente funciona como un consorcio de un edificio, por ejemplo, exactamente. con todos los que están allí, ¿no? Tal cual. El parque está dividido en lotes, tiene espacios privados que son los lotes, en este caso serían los departamentos, y espacios comunes que son de uso común, justamente como en un consorcio. Por eso la figura administrativa es un consorcio administrado por un consejo de administración que está conformado por representantes de las empresas, de las diversas empresas que quieren participar, que por suerte son muchas, muchas las empresas que quieren figurar en el consorcio, participar, colaborar. Y la verdad que es la figura que aplica perfectamente a nuestra forma, digamos. ¿Y cuántas empresas están hoy en el parque? ¿Hay lugar para otras? ¿Cómo está? Mira, hoy hay 80 empresas funcionando, cerca de 80 empresas funcionando. Hay lotes vacíos, algunos lotes que no están ocupados, pero no son de propiedad de consorcio, son de privados. O sea, ya están vendidos, digamos, hace años. El consorcio no tiene lotes propios para la venta, ya hace muchísimo tiempo. Queda lugar para unas 15, 20 empresas más, por lo menos. Y empresas tienen de todo tipo, por lo que pudimos ver la otra vez. Sí, somos un parque mayoritariamente metalmecánico, relacionado, a la zona metalmecánica que estamos instalados, ¿no? Proveedores de maquinaria agrícola, de la industria del acoplado, de la línea blanca, pero hay mucha variedad. Hay empresas alimenticias, empresas químicas, hay empresas madereras, empresas de logística también, empresas de indumentaria. Sí, la verdad que tenemos rubros variados. Álvaro, te lo preguntaba al principio también, cuando vos un poco nos contabas al principio de la charla, digo, un parque con un modelo bastante pionero, ¿no? ¿Cómo se sitúa respecto del resto de los parques industriales, tanto de la provincia como del resto del país? Mirá, nosotros lo que decimos en cuanto a infraestructura y desarrollo, somos sin duda uno de los pioneros y de los más desarrollados. Del interior del país seguro. ¿Por qué? Porque, tenemos todos los servicios, tenemos planta de tratamiento de líquidos cloacales, eso creo que debe ser uno de los pocos parques que tiene red de cloacas. O sea, nosotros eliminamos los pozos ciegos, se cegaron los pozos ciegos, con lo que significa, ¿no? La contaminación y el impacto que genera eso, por red de cloacas y planta de tratamiento. O sea, eso fue un aporte al medio ambiente gigantesco. Todos los servicios, como te decía, tenemos un centro tecnológico instalado en el parque, donde ahí mismo, aparte de ser un centro tecnológico de capacitación, en contraturno funciona una tecnicatura provincial, con título provincial de mantenimiento industrial. Tenemos un banco en planta, tenemos una sala médica para emergencias con ambulancia y médico de guardia permanente, sala de bomberos con autobomba y guardia permanente. O sea, y un centro de servicio para capacitaciones, para presentaciones, para bar comedor. O sea, está muy, muy equipado en lo que es infraestructura, tiene prácticamente todo resuelto en ese sentido. No por eso dejamos de hacer cosas, ¿no? Pero y al tener esa cantidad de empresas, una población, te diría, nosotros decimos 2.000, 2.500 por lo menos, 2.500 empleados permanentes, más el empleo indirecto que genera. Por eso decimos que tenemos uno de los parques más desarrollados del interior del país, sin duda. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Un centro tecnológico que, además lleva el nombre de José Senzabela, que es, digamos, un verdadero prócer industrial de la región, si se quiere, del país, ¿no? Nos comentabas la otra vez también que si uno va a la figura estricta de lo que es parque industrial, son muy pocos los que están dentro de esa figura legal, digamos, a pesar de que en toda la provincia y en todo el país ya hay, en la provincia debe haber unos 60 áreas industriales, ¿no? Claro, sí, los que son parques, sí, no son muchos, pero eso es prácticamente lo mismo, digamos, los efectos prácticos. Pero la provincia tiene muchos desarrollos ya en operación y muchos proyectos de parque, porque es el concepto, ¿no? El parque, a partir de hace unos años, ya el concepto de cualquier empresa
se va a instalar en un área, no lo piensa y lo proyecta dentro de un parque o un área industrial. A nadie se le ocurre proyectar una empresa en el medio de la ciudad o en un barrio hoy por hoy, ¿no? De hecho, están saliendo las empresas de los barrios y del ejido urbano hacia las zonas y las áreas industriales. Y Camilo, vos me decías, no dejamos de trabajar, por más que tenemos todo esto, no dejamos de trabajar. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Sabíamos que el secretario de Industria, el día de la presentación del libro, les llegó con una buena noticia. Contanos un poco eso y bueno, los planes que tienen a futuro, ¿no? En lo inmediato. Bien, nosotros sí estamos próximos a concretar dos grandes obras y dos grandes gestiones que estamos haciendo hace un montón de tiempo. Una es la primera, es que ya está adjudicada y con contratos firmados una rotonda en el ingreso. Sí que es una bueno obra eso, de rotonda, sí. Porque es un cruce complejo, digamos, peligroso, digamos, sobre la ruta 21 que está cada vez más transitada. Eso es una obra de la provincia que va a ser vialidad, que ya licitó y adjudicó, que es rotonda, garita de colectivo, iluminación, sendas peatonales, una obra que es muy importante, tiene un presupuesto de 200 millones de pesos. En paralelo nosotros gestionamos para la parte interna, lo que son los ingresos del parque, el ingreso principal y el ingreso secundario, una modernización con agregado de carriles, con automatización del ingreso para residentes, y bueno, etcétera, algunas obras más, baños y núcleo sanitario para camioneros. Eso lo vamos a hacer a través de un aporte no reintegrable que le pedimos a Nación, al Ministerio de Producción de Nación, que justamente, bueno, el secretario de Industria trajo esa novedad, digamos, porque si bien es provincial, están en contacto y participan también de la gestión, y nos confirmó que está próximo a firmarse la resolución de ese aporte, que es de 60 millones de pesos para estas obras internas. Y después, respecto a los desafíos y a lo que estamos mirando hacia adelante, estamos pensando en un nuevo sueño que tenemos, es la posibilidad de una escuela secundaria. Nosotros vemos el crecimiento de Alvear, de Pueblo Ester, ni hablar, ¿no? En la parte habitacional, pero Alvear, que históricamente fue netamente volcado a la industria y productivo, a paso de unos años para acá tiene 5 o 6 desarrollos urbanos privados, pero muy importantes, que ellos están proyectando que en 5 o 6 años se va a duplicar la población de Alvear. Claro. Entonces ahí eso es fantástico, pero empiezan los problemas de necesidades, ¿no? De infraestructura y de servicios. Uno de ellos va a ser sin duda la de colegio secundario. Y estamos viendo esa problemática, ¿no? Y ahí en ese punto, por ejemplo, con el transporte, ustedes, tanto para los trabajadores que llegan al parque, como decís, son muchos y demás, más allá que algunos puedan tener su propia movilidad, ¿eso está aceitado más o menos? Pensando en este proyecto de la escuela también, ¿no? Sí, pasan dos fenómenos. Las empresas que se radican, que vienen de Rosario, de la zona, y se radican acá, al corto tiempo los empleados se vienen a vivir acá a la zona. Muchos de ellos. O sea, ocupando justamente todos estos desarrollos que hay para todos los segmentos. Para todos los segmentos hay una posibilidad de comprar un lote y de instalarse acá. Con lo que significa, ¿no? Para ellos salir de la ciudad por ahí y venir a instalarse a un lugar mucho más tranquilo, y aparte cerca del lugar donde laburan. O sea que eso es un fenómeno que pasa. Después del tema transporte, hay líneas de colectivo, hay 2 líneas de colectivo que llegan a la ruta, algunas de las frecuencias ingresan al parque y hacen un recorrido por el parque, muchos se movilizan en moto o bicicleta, porque muchos de los empleados viven en la zona, Pueblo Ester, Alvear y Villa Gobernador Galvez. O sea, no es una problemática, el tema del transporte. Parece, al principio a los empresarios cuando se van a instalar en el parque le parece que va a generarle conflicto, pero se termina resolviendo y te repito, muchos de ellos se vienen a vivir a la zona, se mudan y se vienen a vivir a la zona. Y algunas, las más grandes, por ahí lo resuelven con empresa con traslado, ¿no? Con charters de empresas privadas. Te vuelvo un poco al tema de la escuela, este proyecto, este sueño que tienen, sería a partir de una ampliación de las funcionalidades que hoy tiene el centro de capacitación. La idea es una escuela técnica que funcione dentro del parque. Mirá, es la idea, por lo menos que funcione en Alvear y nosotros acompañando, ya lo venimos hablando con el presidente comunal, porque va a ser una necesidad, sin duda que va a haber falta de bancos y bueno, y acompasando con
la problemática de que hoy por hoy la falta de mano de obra calificada que hay, ¿no? Hoy todas las empresas, o muchas de las empresas están necesitando mano de obra y calificada, y es muy poca la que hay en oferta, es muy poca la mano de obra calificada que se dispone, soldadores, torneros. Entonces, bueno, me parece que nada más acorde que colaborar con eso y proyectar eso, ¿no? Que termina trayendo un retorno enorme el día que empiezan a salir los chicos recibidos, ¿no? Uh-huh. Parece mentira, digamos, de que hace unos años estábamos hablando de desocupación y de crisis a nivel industrial, y hoy estamos pensando en la necesidad de abastecer de mano de obra esta reactivación, ¿no? Sí, sin duda, tenemos otros problemas hoy, pero bueno, hoy el problema de la necesidad de mano de obra, digamos, no es el problema la falta de trabajo, y sin duda, al contrario. Pero bueno, por supuesto para la industria y para todo el mundo, ¿no? Para cualquiera que va al súper, el problema es otro. Seguramente. Pero bueno, veremos cómo se resuelve eso, ojalá se pueda resolver. Iremos de a poco. Camilo, muchísimas gracias por este tiempo, por este recorrido. Pasamos del pasado al presente, pero gracias por tu tiempo y por ser tan claro con esto. Bueno, un placer, un placer y gracias por el contacto. Gracias, hasta la próxima. Así pasaba Camilo Bofelli, que es el gerente del Parque Industrial de Alvear. Bueno, esa es una de las buenas noticias también para contar aquí en estos festejos de 3 años de la banda cambiaria. ¿No? Hicimos un recorrido por el Parque de Alvear y la verdad que es como si fuera un country de empresas, porque está con mucha infraestructura, zonificado, con mucha arboleda, digo, hay un vínculo allí con la naturaleza también que hace que de alguna manera el parque también tenga esas condiciones que mencionaba Bofelli, ¿no? De también cuidar un poco el medio ambiente y demás, ¿no? Y me quedo con lo que decía Bofelli de, bueno, cuando se pensaban las cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, un parque industrial creado en la década del 60, cuando esas cosas cuando las industrias estaban adentro de las ciudades y no se querían mover, y bueno, que involucró asesoramiento de las Naciones Unidas, realmente fue parte, junto con otros pocos parques industriales que hubo que se desarrollaron en la provincia en ese momento, fueron hechas con una gran visión, porque finalmente terminaron impactando 20 años después. Exactamente, bueno, una linda experiencia. Seguimos, quédese aquí en La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.